Gustavo Guevara, esta charla para conocer un poco más de la situación que está viviendo el pueblo colombiano, de la represión y de la búsqueda, ¿no?, de los desaparecidos después de esta firma de un tratado de paz que no lo es. ¿Cuáles son las impresiones que vos traes a esta charla? Bueno, por un lado hay que tener en cuenta que la violencia forma parte de la historia de larga duración de Colombia. No es un fenómeno ni reciente, ni siquiera podríamos decir del siglo XX, sino que esto tiene que ver con raíces mucho más profundas tanto del periodo colonial como del siglo XIX. Entonces, sin duda, apostar a la paz es un desafío que tiene que revertir décadas y décadas de violencia, hasta el punto, bueno, que en la propia historia de Colombia hay un periodo que se llama la violencia. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo que se busque, se ensayen, se avancen en fórmulas que busquen generar consensos y crear situaciones de paz, pero al mismo tiempo, como te decía recién, esto no va a ser mágico ni va a ser de un momento para otro, y bueno, y ya la experiencia ha marcado que la continuidad de la represión paraestatal, los paramilitares, estuvo en la década del 70-80 y ahora sin duda se está repitiendo también esa historia. Estas expresiones materiales, ¿no?, porque son represiones y concretamente desapariciones, como es el caso aquí también de la República Argentina con el caso Maldonado, históricamente, ¿cuáles son los precedentes de esto? Porque por ahí nos ven jóvenes, no conocen o conocen las versiones, digamos, de la escuela, pero ¿cuál es el carácter histórico que tiene? Bueno, tradicionalmente, digamos, el Estado, en el caso concreto de la historia argentina, ha adoptado distintas modalidades represivas. Hubo momentos en que se apeló a verdaderas masacres masivas, como fue la represión de la Patagonia en la década del 20, retratado en la película La Patagonia Rebelde, las investigaciones históricas de Osvaldo Bayer. En otros momentos la represión adoptó una planificación masiva a través de la figura de la desaparición y bueno, sin duda ahora estamos en un contexto distinto a estos dos que yo mencionaba anteriormente, pero donde la represión se manifiesta y lo que hay que generar justamente son las respuestas de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las agrupaciones políticas, para que, aunque no estamos en esas escalas, tampoco naturalicemos y aceptemos la posibilidad de que sea 1, 2 o 10 los que terminen encuadrados bajo esta forma de represión estatal. Bueno, por último, ¿cómo es tu trabajo actualmente en este sentido, ¿no?, de concientizar y de transmitir esta historia? Bueno, como a mí me toca estar a cargo de las cátedras de Historia Latinoamericana Contemporánea, en primer lugar nosotros siempre lo que queremos hacer es tratar de analizar, entender, explicar este fenómeno, que como te decía antes, requiere de una mirada de largo plazo, pero también de los componentes actuales. En este sentido, seguro que hoy uno de los temas que se va a debatir es el papel que juega Estados Unidos en todo esto. Hay que tener en cuenta que el Plan Colombia es firmado a fines de la década del 90 y digamos, este relanzamiento siempre potenciado del espíritu belicista ahora encarnado en Donald Trump son como luz verde para promover represiones y una amenaza a las democracias y a los regímenes institucionales de América Latina. Entonces el desafío está planteado en entender las claves históricas de todo esto. O sea, el rol del imperialismo en todo lo que representa en América Latina. Efectivamente. Y me parece que si hay algo que está claro es la vigencia de un concepto como imperialismo, que también algunas décadas atrás había puesto en discusión y que bueno, hoy se manifiesta no solamente
en sus fases económicas y sociales, culturales, sino incluso en las propias fases militares, como la reactivación de la Cuarta Flota y la enorme cantidad de bases militares que Estados Unidos despliega en Colombia y en otros países de América Latina. Muy agradecida, Gustavo, por esta entrevista que nos has dado. No, al contrario, gracias a ustedes.